Hola, ¿qué tal? Placer solitario, cortito y sin editar. Gracias por estar ahí. Día 24 de esta reclusión obligatoria, que para algunos no ha sido obligatoria, en el Perú por lo menos, y que seguramente se va a extender más allá de lo que diga el gobierno, porque hay que tener cuidado al salir a la calle. El coronavirus, ¿cómo nos cambió la vida? Yo creo que, lo ponía incluso en el Twitter, todo va a cambiar. El gimnasio, el restaurante, la playa, los centros comerciales, el colegio, la universidad, nada va a ser igual después de esta pandemia que nos ha cambiado la vida. La pregunta es, hablé del miedo la semana pasada, si este es el miedo más grande que ha tenido la humanidad, que mire que ha tenido miedos y situaciones espantosas, la que viene inmediatamente, y se ha hablado tanto, el de la gran peste, ¿no? Que mató en Oriente 60 millones de personas, dicen, yo no sé si será tanto, es lo que cuenta, y que en Europa, algunos estudiosos dicen, mató la mitad de la población. Es decir, una de cada dos personas murió. Eso sí que daba miedo. Miedo peruano, le conté el miedo al APRA, increíble. En el mundo, el miedo a la Revolución Francesa. Creo que lo de las Torres Gemelas también es un miedo complicado, ¿no? Cambió todo después de las Torres Gemelas, por ejemplo, los vuelos en avión y los aeropuertos ya no son lo mismo después de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y después el terrorismo en el Perú, ¿no? Hace días veía una película, La Casa Rosada, y les digo la verdad que lo que pasaba en Ayacucho, en el Perú, en los 80, es 40 veces más complicado que lo que está pasando ahora con el coronavirus. Qué miedo, realmente, esa película muy buena de Palito Ortega Matute, el director, ¿no? Recientemente fallecido, una película que muestra que en el Perú la hemos pasado mal en varias circunstancias. Pero este es el primer miedo global, el primer miedo de todos, nos morimos de miedo. La otra referencia es, y me parece importante, la Gran Depresión, ¿no? Esa depresión, lo ha dicho una experta, una economista, Carmen Reinhold, una destacada economista norteamericana, que esto es como la Gran Depresión norteamericana. Y también el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha dicho que lo que está pasando ahora será peor que lo del 29. Algunos no están de acuerdo con eso, es otro contexto, igual es complicada la cosa. Para que se dé cuenta, para que tenga una idea, porque sabe la crisis del 29, los tipos que se tiraban por los edificios, porque perdían sus acciones, bajaban sus acciones. En la crisis del 29, algo realmente más cercano a nosotros, si tú tenías $1.000 en la crisis del 29, en 2 días, esos $1.000 se convirtieron, en un día se convirtieron en $108. Es terrible, ¿no? La décima parte. Realmente una crisis complicada. Yo le sacaba algunas cosas de la gran crisis norteamericana, una que tiene que ver con los tres chanchitos, como decía en la promoción, ahora le cuento. Esto lo saco de Charles Bukowski, uno de mis favoritos. Tengo en Placer Solitario un par de programas sobre Charles Bukowski. Y él hablaba de la crisis del 29, cómo la sufrían, cómo la padecía. Dice, esto es de La senda del perdedor. Mi madre tenía un trabajo en alguna parte que le daba un poco de dinero, dice. Todos los chicos del vecindario, la descripción de la crisis del 29, y todos los chicos del vecindario teníamos un par de pantalones para los domingos y otro par de pantalones para diario. Cuando los zapatos se desgastaban, no había otros para reponerlos. En las tiendas se vendían suelas y tacones por 15 o 20 centavos junto a la cola, y estas se pegaban en los zapatos desgastados. Mi madre iba cada mañana a su mal pagado trabajo, y mi padre, que no tenía trabajo, dice Bukowski, también salía cada mañana, aunque la mayoría de los vecinos estaban sin empleo. Él no quería que advirtieran que estaba parado. ¿Y saben lo que hacía? Cuenta Bukowski. Todos los días se disfrazaba en realidad de trabajador, se ponía su traje para trabajar, se subía al carro, se iba a algún sitio, se quedaba y luego volvía a las 8 horas para que la gente, para cubrir las apariencias. Complicada esa época, ¿no? De esta época, y me parece interesante, y ahí lo vinculo a los tres chanchitos, viene el gran discurso de Franklin Delano Roosevelt, que lo tengo acá. ¿Cómo lo guardo si lo tengo acá?
que él hablaba del miedo, ¿no? De ese miedo complicado, de ese miedo que mata a la gente, ¿no? Decía, lo tengo por ahí, decía Franklin Delano Roosevelt, porque acuérdense que Roosevelt asciende, este discurso lo da en el 30 más o menos, es decir, ahí nomás, 33 me parece, cuando se produjo la gran crisis, la gran depresión, y él dice en su fabuloso discurso, no hay que tenerle miedo al miedo, dice, porque el miedo paraliza, porque él lo que quería es que, como dicen ahora, la rueda siga dando vueltas y la economía no se parara, ¿no? Si la gente tenía dinero y lo guardaba en el colchón, el sistema se iba al demonio. Por eso decía que lo peor era tenerle miedo al miedo. Y Walt Disney, que era un asesor de los gobiernos norteamericanos, lo fue durante mucho tiempo, agarró esta parte y la convirtió en una historia. ¿En qué historia? En Los Tres Chanchitos. Si Los Tres Chanchitos no sería otra cosa que el discurso de Roosevelt de no tenerle miedo al miedo. Y para eso tomo como referencia a Javier Coma y Román Gubern, que son dos super personajes que han estudiado el cine y los cómics. Está gastadito mi libro. Y dice lo siguiente, miren qué interesante. The Little Pig dice que era una de las sinfonías bobas de Disney, ha merecido lecturas políticas contrapuestas. El historiador Lewis Jacobs señaló que el film era un vehículo de las consignas sociales y políticas de Roosevelt y de su New Deal, el nuevo estilo, pues mostraba el arma del trabajo colectivo como estrategia capaz de construir la sólida casa que protegía a los protagonistas del lobo, que era la depresión. De este modo, el eslogan que aseguraba que no debía temerse al lobo feroz, la depresión, estaba lleno de sentido. Si el lobo era la depresión y los Tres Chanchitos era el pueblo. A este juicio emitido en los años 30, Richard Stick decía que el film glorifica la autosuficiencia y el individualismo, y señalando que el héroe de la cinta, el cerdo mayor, el cerdito que hacía la casa más fuerte de ladrillos, evoca físicamente al presidente republicano Herbert Hoover, inmediatamente anterior a Roosevelt, ¿no? Es decir, que estos mensajes que nos dan los dibujos animados, y en el caso de Walt Disney y de los cómics gringos, han sido rotundos. En el caso de Los Tres Chanchitos tendrían que ver con la Gran Depresión, el lobo feroz, Roosevelt y el gran miedo que sufrieron por allá en el año 29 y que duró 10 años. Algunos han dicho, los que dicen que la Gran Depresión duró 2, 3 años, no, duró 10 años. Esperemos que esta gran crisis que va a ocasionar el coronavirus no se prolongue tanto. Placer solitario, cortito y sin editar. Ojalá que las cosas vayan bien, lávese las manos, no salga a casa si el gobierno lo diga, que igual creo que va a prolongar, porque la posibilidad de contagio está latente. Siempre en YouTube, suscríbase, lo espero. Gracias por estar ahí.